Un maestro del cine, una de las figuras gigantescas del séptimo arte, ha venido a España por vez primera a lo largo de una dilatada y fértil vida de realizador y de actor para recibir un homenaje en el Festival de Sevilla y ver de paso la reacción que su última película, El factor humano, inspirada en la famosa novela de Graham Greene, despierta en el público español. Cualquiera de los numerosos escritores sobre el tema cinematográfico señalan en Preminger a uno de los más importantes de la historia del cine, junto a otros nombres más o menos discutibles, pero entre los que sin duda están John Huston, Billy Wilder, Orson Welles, William Wyler, John Ford, Elia Kazan. Otto Preminger es el maestro cuyas 50 grandes películas, más de 50 grandes películas inscritas ya en la historia del cine, hemos contemplado todos con admiración. Vamos a agradecerle en primer lugar que haya sido tan gentil en honrarnos hoy en este programa con su presencia y vamos a tratar de en una conversación pasar un poco revista a lo que ha sido su vida hasta donde buenamente sea posible. Ante todo, bienvenido, Mr. Preminger. Muchas gracias por estar aquí. Thank you very much for having me. Muchas gracias por tenerme aquí entre ustedes. Según creemos y según consta en todas las biografías, usted ha nacido en el seno de una familia de la alta burguesía vienesa, el 5 de diciembre del año 1906. ¿Qué recuerdos conserva de la Viena de su infancia, de sus primeros años? Es bastante difícil decirlo, porque hace ya mucho tiempo, como puede usted observar. Yo desde el 1935 vivo en los Estados Unidos y la mayor parte de mis recuerdos son de después de 1935. Y haciendo una pregunta general de este orden es difícil. Ahora, si me hace preguntas aisladas, independientes, intentaré contestar todo lo que me pregunte. Por ejemplo, su padre creo que fue un famoso abogado, procurador general del Imperio Austrohúngaro. Se llamaba Marcus Preminger, según mis noticias. Sí, el nombre de mi padre era Mark Preminger. Sí, era procurador general del Imperio Austriaco y más adelante abogado. Y no le agradó mucho que yo me hiciese actor. Y me pidió que estudiase algo también de orden formal. Estudié Derecho y aquí, como me ve, también soy licenciado en Derecho, doctor en Derecho por la Universidad de Viena. Nunca lo he practicado, no obstante. ¿Cómo fue la relación con su padre? Mi relación con mi padre fue maravillosa. Era un hombre maravilloso, nos queríamos mucho y nos quisimos hasta el último momento de su vida. Murió en 1976. Hubo otro hijo del señor Mark Preminger, su hermano Ingo, creo que era su nombre. Sí, mi hermano, que sigue viviendo en Nueva York en la actualidad. Tiene también otra casa fuera de Nueva York, tiene un apartamento en Nueva York y otro en Los Ángeles. Y su nombre es Ingo Preminger. ¿Y a su madre, Josefa, cómo la recuerda? Mi madre también era una mujer extraordinaria. Desgraciadamente, en los últimos 10 días de su vida estuvo enferma, muy enferma. ¿Alguna vez ha declarado usted que a los 9 años ya sentía la vocación del teatro y quería ser actor? Sí, quise ser actor desde muy temprano en mi vida. Y después dejé de ser actor, como usted sabe, y me hice director. ¿Cómo cree usted que surgió esa vocación en el niño Otto Preminger? ¿Qué es lo que le atraía del teatro? Es muy difícil decirlo. Siempre quise ser actor, desde que era un niño pequeño. Y esto siguió siendo algo verdadero para mí. Dejé de ser actor, luego pasé a director, pero la atracción del teatro y de las películas es algo que me ha continuado toda la vida. Creo que fue en 1922, cuando tenía usted 16 años, que entró en el teatro a trabajar con Max Reinhardt, que era en ese momento uno de los grandes reyes o príncipes del teatro europeo y de los reyes de la vanguardia. Sí, el señor Max Reinhardt era el director más importante de Alemania y de Europa posiblemente. Nació en Austria también, pero su gran éxito fue en Alemania y volvió a Austria en el 16, pero no recuerdo la fecha exacta. Y empezó allí a trabajar en el teatro
Y yo, precisamente en su teatro, me hice aprendiz con él. Un aprendiz que evolucionó muy rápidamente, porque creo que un año más tarde, después de su debut, ya era usted ayudante del señor Reinhardt. Yes. Sí. He got to know me and I became his assistant. Me conoció y después yo me hice su ayudante. And then later on, you know, when he y después, más adelante, cuando él dejó el teatro, yo me empecé a ocupar de ese teatro. En los últimos 2 años y medio que permanecí en Europa, yo me encargué de la dirección de aquel teatro. Y este era el nombre del teatro en alemán. Es de una cierta parte de Viena, es el nombre del teatro. ¿Qué opinión tiene usted de Reinhardt? ¿Qué es lo que vio en él como maestro? Era un gran director. Yo observé todo lo que él hizo y creo que aprendí mucho de observarle. Nunca consiguió tener éxito en películas. Hizo una película pero no tuvo éxito. Él dirigía teatro y dirigía todas las obras de teatro varias veces. Por ejemplo, Sueño de una noche de verano de Shakespeare la dirigió 15 o 18 veces y cada vez la dirigía de una forma distinta. Y todo el mundo le admiraba mucho, porque verdaderamente se trataba de un grandísimo director. ¿Qué cree usted haber aprendido de Max Reinhardt? Es difícil decirlo de forma detallada, pero ciertamente lo que yo hago está en gran medida influido por lo que él hacía. Algunos críticos que han estudiado a fondo todo su trabajo dicen que sobre todo parece notarse en usted como influencia de Reinhardt la concepción de la puesta en escena como un todo espacial, así como el manejo enormemente suelto y con gran facilidad de los montajes monumentales y de las multitudes en escena. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sí, si los críticos lo piensan, a veces los críticos tienen razón. ¿Solo a veces? Sí, solo a veces, naturalmente. ¿Hay alguien que tenga razón todas las veces? ¿Usted siempre tiene razón todo el tiempo? Yo no tengo razón nunca. El hecho es que se forma Otto Preminger con un hombre al que la escena debe un crecido número de discípulos, porque además de Preminger fueron discípulos de Reinhard Murnau, Lubitsch, Emil Jannings, Conrad Veidt y tantos otros. Con algunos de ellos tuvo usted amistad. Con Lubitsch, por ejemplo, ¿no? Sí, con Lubitsch, por ejemplo, que era un gran amigo mío, y yo le admiraba muchísimo. Se trataba de un gran director. Mientras tanto, usted ha ido trabajando con Reinhardt y ha alternado para complacer a su padre con sus estudios, de manera que efectivamente, como nos contaba hace unos momentos, llega usted a licenciarse el año 1926 en Filosofía y Leyes. Para terminar esta etapa vienesa habría que añadir que dirigió diversas actividades en otras varias compañías teatrales y que realizó una primera película el año 1931 cuyo título era, me parece, Die große Liebe. Sí, Die große Liebe, el gran amor. ¿Qué recuerda usted de esa película? ¿Se acuerda de ella todavía? No, muy poco. Debo decirle ahora mismo que yo me olvido de mis películas con gran facilidad. Después de haberlas visto unas cuantas veces con público, después de forma deliberada las olvido para no imitarme a mí mismo. De cualquier manera, cuando en 1935 viaja usted a los Estados Unidos, ya es el director austríaco más famoso después de su maestro Max Reinhardt. ¿Quién le reclamó a los Estados Unidos? ¿Por qué viajó usted a Norteamérica? ¿Era una cosa de atracción y de decisión personal? Sí, siempre fue un sueño. Yo tenía que ir a los Estados Unidos. Posiblemente es difícil de comprender ahora, pero había personas en Austria cuyo sueño era poder llegar a vivir en los Estados Unidos y yo era una de esas personas. En los Estados Unidos usted tuvo una magnífica acogida, primero por parte del empresario teatral Gilbert Miller y también por parte de la Fox Film. ¿Cómo fue su encuentro profesional con América?
Well, Bueno, primero hice una obra para Gilbert Miller, que él era un antiguo amigo mío, un productor, director de teatro, en Inglaterra fundamentalmente, pero también en los Estados Unidos. Y él me pidió que dirigiese una obra para él, una obra que ya había dirigido en Viena, en alemán, y hacerlo en inglés. Yo dirigí esta obra de teatro, que fue lo primero que hice en los Estados Unidos. Fue un gran éxito. Y después pasé a Hollywood, donde empecé allí creo que el 2 de enero de 1936, empezando a trabajar con la 20th Century Fox. Hizo usted con la Fox 3 o 4 películas cuyos títulos figuran en su filmografía, pero que parece que no tuvieron en ese momento una excepcional difusión. Y parece... ¿Sí? Sí, naturalmente se distribuyó ampliamente porque era una película de la Fox, pero quizá no tuvo mucho éxito, no fue muy conocida hasta que hice una película que se llamaba Laura, y que fue mi primer gran éxito. Laura fue efectivamente el gran éxito suyo, la película que entusiasmó a todos los públicos y a la crítica, tanto americana como europea. Pero me gustaría hacer un breve paréntesis para contar aquí, si es que es cierto y usted nos lo confirma, un incidente que al parecer tuvo usted con la Fox y que supuso el estar fuera de la compañía un cierto tiempo. Era una película Kidnapped, basada en una obra de Robert Louis Stevenson, y el productor, Darryl Zanuck, uno de los hombres de hierro del cine, le despidió porque usted había cambiado al parecer una parte del guión. ¿Esa historia es cierta? Sí, fui expulsado y me marché, después volví cuando el señor Zanuck, cuando él ya estaba fuera de allí. Ahora, él también volvió y dijo que yo no dirigiría nunca una película que él produjese mientras él se encontrase trabajando en la Fox. Sin embargo, después Laura se le pidió que la dirigiese otro director, pero este otro director lo hizo muy mal, le expulsaron, y entonces fui yo el que dirigí la película Laura, que como hemos dicho hace un momento fue un gran éxito. Y a partir de entonces ya no tuve ninguna dificultad con Zanuck porque él creía en el éxito. Y llegaron incluso a ser buenos amigos. Sí, de hecho llegamos a hacernos buenos amigos. Él ha dicho cosas esplendorosas acerca de usted y de su talento. Sí, se lo agradezco mucho y le agradezco a usted también que lo haya mencionado. De cualquier manera, ese tropiezo sin duda supuso para usted una lección que aprovecharía en lo futuro. La lección de que el productor es una pieza clave en el arte de hacer películas. Y en ese momento, en Hollywood, parece que el productor era realmente el hombre más fuerte. No sé, es difícil decirlo. Dependía mucho de la personalidad del productor. Algunos productores eran muy fuertes, otros productores tenían muy poca influencia. En Laura parece, según dicen también los observadores del cine, que usted da a conocer ya un sello personal, un sello y un estilo con el cual aborda, por otra parte, una temática que en cierto modo está ya en el límite de lo que podríamos llamar los tabúes de la censura, del famoso Código Hays. Trabajó usted con la Fox hasta el año 1953, en que decidió ya crear su propia productora. Hizo algunas incursiones también con Howard Hughes, el famoso millonario excéntrico. ¿Le conoció usted? ¿Llegó a ser una de las personas que vieron a H.H. así de frente? Sí, le he conocido personalmente y le conocía bastante bien. Tenía la costumbre, por la tarde me llamaba por teléfono, venía con su coche y íbamos juntos en el coche y no iba a ningún sitio solo porque no sabía oír bien. Y entonces dentro del coche tenía la oportunidad de hablar muy fuerte y le pedía a todo el mundo que hablase en voz muy alta. Era un hombre tanto vano que no quería admitir que tenía dificultad de audición. Pero un hombre muy interesante, muy inteligente, muy brillante y que sabía mucho de negocios. Todo lo que él decía sobre los negocios era extraordinario. ¿Le parece a usted que era realmente un personaje extravagante y paranoico, como se ha dicho? No, no lo creo. No era paranoico. Los últimos años de su vida estaba enfermo, pero no paranoico.
El hecho de crear su productora supuso que usted se responsabilizaba ya no solo de la dirección del film, sino también de la rentabilidad total del producto, del aspecto más complicado, según se dice, que es el de la administración de una película. A partir de entonces, todas sus películas han sido éxitos de público constantes y usted demostró que tenía un talento de organizador nato que se aplicó de una manera perfecta a la planificación de la producción. Thank you. Muchas gracias. Usted con los actores trabajaba mucho antes de empezar el rodaje de cada escena. Parece que en realidad el ensayo previo era casi una puesta en escena, ¿no? Sí, lo que yo intentaba hacer y sigo intentándolo hacer, si tiene uno actores, porque no siempre es posible, es 3 o 4 semanas antes de que empiece la película, empezar con los ensayos, simplemente ensayar sin filmar todavía, sino que simplemente ensayar, discutir con los actores el tema. Esto, en mi opinión, es la mejor preparación para una película. ¿A usted le gusta que los actores sirvan al texto de una manera sumisa o prefiere que también aporten ideas y colaboren? No. Pueden contribuir, aportar sus ideas y dármelas, pero hay que seguir exactamente el texto en mis películas. Los guiones los trabaja usted con sus colaboradores de una manera absolutamente rigurosa. Creo que dedica 10 y 12 horas diarias a preparar el texto. Trabajo con el escritor del guión. Él y yo trabajamos conjuntamente sobre el guión. Y después lo vemos y lo discutimos y posiblemente haremos cambios. Vemos otra escena tras escena, y de esta forma trabajo con el escritor y yo personalmente no me encargo de escribir el guión. Llega usted a obtener en esos años, que son sobre todo los años de la década del 50 y los años 60, un acercamiento total al público y un éxito sostenido. Es cuando los críticos, sobre todo los europeos, especialmente la generación de Cahiers de Cinéma de Francia, empiezan a señalarle a usted como un hombre mítico y legendario y como un innovador. Esa es la época en que se habla del estilo Preminger. ¿Cómo diría usted que es su propio estilo? Yo no sé describir mi propio estilo. Eso se lo tiene usted que preguntar a los señores del Cahiers de Cinéma. Yo lo único que puedo hacer es hacerlo lo mejor que pueda y hacerlo sin pensar en el estilo, porque si no estaría completamente inhibido. Y entonces quizá el Cahiers de Cinéma puede escribir mi biografía en una ocasión y describir mi estilo también. Se habla, por ejemplo, de que usted ha sido el americano que ha permitido descubrir en Hollywood algo más que una fábrica de entretenimiento. Sí, quizás sea cierto. No estoy en contra del entretenimiento, pero pienso que algunas de mis películas significan algo más todavía. Y probablemente, como usted sabe, he tenido ciertas dificultades con la censura y he ganado mis batallas contra la censura. Ha tenido usted muchas batallas contra la censura porque efectivamente sus películas han abordado una temática que estaba prácticamente excluida de los códigos vigentes en la época, cuando Hayes era el gran dictador de la censura de Hollywood. Se llamaba el zar de Hollywood. Y tuvo usted incluso problemas que debió llevar hasta a los tribunales. Sí, es cierto, porque seguían siendo personas con mucha fuerza y yo no quería ceder. Y es difícil creer que, por ejemplo, que yo, cuando he mencionado en una película la palabra virgen, pensaron que esta palabra no debía aparecer en película, lo cual es muy divertido, porque en película se ve todo tipo de cosas. Dicen también algunos críticos que no son tan entusiastas como los de Cahiers de Cinéma, que es también Preminger un vienés astuto que había visto con anticipación la competencia que iba a llegar de la televisión y que se situaba en la vanguardia para llevar a cabo un cine de temática cruda y espectacular. ¿Es cierto que usted tuvo esa anticipación de que iba a llegar la batalla contra la televisión?
I don't think so. No, no lo creo. No sé qué es lo que quieren decir con esto. Ahora, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Usted tuvo los encontronazos más importantes con la censura que yo recuerde, primero con Por siempre Ámbar, adaptación de un escabroso bestseller de Kathleen Winsor que protagonizaría Linda Darnell. En el 53 con La luna es azul, que le negaron el visado por considerarla un film inmoral. Sí, debido precisamente a la palabra virgen. A esa palabra. Y usted consiguió que el tribunal declarara que esa medida había sido anticonstitucional. Sí, exacto. El tribunal decidió por mí, a mi favor. En otra película también, El hombre con el brazo de oro, también decidieron a mi favor. Ahí se abordaba un tabú expresamente prohibido por el código, que era el de las drogas y la toxicomanía. Aunque la verdad es que usted lo coronaba de una manera feliz, con un Frank Sinatra que se cura, para felicidad de todos, y de la coprotagonista Kim Novak. Una película que terminaba con el happy end tradicional, pero que había abordado, sin embargo, un tema tremendamente difícil y prohibido en aquella época. Sí. Sí, tiene usted razón. ¿Qué puedo decir? Me gustaría que hablara usted un poco de Anatomía de un asesinato, que fue otra de sus películas de esa época de lucha con la censura. Esa es del año 59. También tuvo boicot ese film. Anatomía de un asesinato no lo recuerdo bien, verdaderamente no se lo puedo decir. Creo que no fue boicoteada. Creo que hubo otras dificultades en relación con Anatomía de un asesinato, pero todas las películas tienen dificultades con los personajes, etcétera. Ahora bien, Anatomía de un asesinato fue, si no recuerdo mal, uno de mis films de más éxito. Éxito mundial, efectivamente. Otra de las cosas que se comentan de Preminger es la capacidad que tiene para afrontar todos los géneros con la misma eficacia y con la misma brillantez. Lo mismo el cine negro que el musical, etcétera, ¿no? Que la comedia, por supuesto. Bueno, le agradezco mucho lo que dice. Es usted halagador. Pero le gustan a usted todos los géneros, le gusta realmente cambiar. Sí. No me gusta imitarme a mí mismo, como dije anteriormente. Me gusta siempre intentar hacer algo nuevo. No sé si tengo éxito, pero por lo menos lo intento. ¿Y alguna vez has sentido predilección por uno de esos géneros por alguna razón especial? No. Decididamente no. Mientras hacía cine, también a veces usted hacía incursiones en el teatro. Sí, es verdad. Siempre que puedo. De hecho, justo antes de venir aquí, he dirigido una obra para el teatro en Nueva York, que todavía no ha sido presentada. Simplemente hemos hecho los ensayos. Cuando yo vuelva y la veo unas cuantas veces, decidiré entonces si llevarla a Broadway o no. El título de la obra es The Killer Thing y el autor es William Packard, que es un gran poeta. Escribe fundamentalmente poesía y es muy conocido en los Estados Unidos. ¿Y qué opina el director Otto Preminger de un actor llamado Otto Preminger? Yo de mí no pienso como un actor, porque ya no actúo. Hace muchos años que no lo hago y no pienso actuar en el futuro. Pero creo que cuando lo hice era bastante aceptable. No era un gran actor, pero sí aceptable. ¿Tiene un recuerdo especial de alguna de sus actuaciones que conozcamos el gran público? No voy por ahí pensando en mi pasado, pienso en el presente y en el futuro. Y como he dicho anteriormente, estoy trabajando sobre una obra de teatro que cuando vuelva a Nueva York haremos unos cuantos ensayos más y después será mostrada y después posiblemente la pasemos en Broadway. Se ha dicho de usted que es un gran director de actores, pero que también ha gustado de tener siempre actores seguros, importantes, de manera que usted ha trabajado con las más grandes figuras del cine, de la interpretación, claro. Tanto ellas como ellos.
Well, I mean, I've tried the actor. Sí. What I like to do is Lo que a mí me gusta hacer con los actores es dejar a los actores, en primer lugar, que me den sus propias ideas. Porque el actor es el que está mejor preparado para dar su propia idea del papel. Si es necesario, entonces yo le corrijo en aquellas cosas que creo que no hace bien. Y con frecuencia no tengo dificultades con los actores. Los actores quieren actuar, los actores quieren ser buenos, y yo encuentro que los actores son gente muy buena. A mí me gustan los actores y generalmente o siempre nos llevamos muy bien. Nunca he tenido dificultades con los actores. Casi todos los realizadores tienen una historia que contar de un enfrentamiento con un actor, como por ejemplo el de George Cukor con Clark Gable, cuando Lo que el viento se llevó, etcétera, etcétera. ¿Usted no ha tenido nunca un choque con un gran actor, con un actor famoso? No. No. Y sin embargo dice que usted es un hombre duro y rígido en el plató. Who told you that? ¿Quién le ha dicho a usted eso? No. No, al contrario. Look at me. No, míreme usted. Am I difficult? ¿Me parezco yo a usted difícil? Yo no le he visto a usted en más plató que este, pero me parece un hombre encantador. Aquí es usted un hombre encantador. I answer, yeah. Sí, claro. I answer every question you ask. Le estoy contestando todas las preguntas que me hace y después me dice usted que soy difícil. No sé para los demás. Esto estamos trabajando, esto también es trabajo. La dispersión de los... Dígame. He said, when I'm working, and I'm working right Dice usted now. cuando trabajo, y entonces ahora mismo estoy trabajando. ¿Y le parece a usted que eso no es trabajo? Es un trabajo en el que usted lo está haciendo con una colaboración entusiasta que le agradecemos todos. De manera que quedamos en que esa versión de que usted era un director muy exigente y muy duro no es cierta. Usted es un director flexible y cordial con los actores. Yes, I'm trying to be. Sí, lo intento hacer, lo procuro hacer. Cuando dice usted que soy exigente, naturalmente que intento conseguir el mejor rendimiento, la mejor actuación del actor, pero mi sistema es dejarle a él que sienta que es él verdaderamente el que está creando el personaje y yo solamente ayudo. Y creo que eso hace que los actores actúen mejor, porque a todo el mundo le gusta hacerlo mejor cuando cree que él lo está creando, lo ha inventado. Muchas veces se dice de un realizador de cine como de un escritor que se ha propuesto cosas en las cuales quizá a lo mejor no ha pensado. Por ejemplo, se señalan en usted dos etapas, dos épocas. Una primera época en la que sus películas tienen como una temática general la lucha o las tensiones, mejor dicho, del hombre con la sociedad, del individuo, con el grupo, con el Estado, y en la segunda etapa, cuando esa tensión ya ha alcanzado un grado absolutamente de enfrentamiento, de lucha. ¿Usted cree que esa observación se corresponde con la realidad? No sé verdaderamente a qué se está refiriendo usted. Haga el favor de explicármelo un poco más claramente. ¿Se refiere usted a mis películas? A sus películas. ¿Una confrontación ahí? En una primera fase se dice que sus películas están retratando un poco las tensiones del individuo con la sociedad en la que vive. Sí. Sí, ¿qué hay de malo en ello? No, nada. Eso es parte del drama. Ahí es donde se crea el conflicto, se origina el conflicto. Y también se señala que en la segunda parte de su obra, que llega ya hasta el factor humano, la tensión se ha transformado ya en una lucha directa del individuo contra el grupo, contra la institución. Bueno, yo no veo la diferencia tan claramente como la ve usted. Yo he hecho mis películas con la misma actitud desde el principio hasta el final y sigo con esa misma actitud. Debo explicar asimismo que yo no me analizo todo el tiempo. Usted me está haciendo ahora preguntas que exigirían un análisis de mí mismo y yo verdaderamente no voy por ahí diciendo hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá. Lo hago y eso es todo. No, lo que yo le pregunto o le quiero decir, señor Preminger, es que en los diversos libros que hemos consultado acerca de usted, los estudiosos le señalan esas dos etapas. Y yo le preguntaba si usted está de acuerdo con esa catalogación que los demás han hecho, aunque supongo que naturalmente usted no tiene tiempo para dedicarse a ese autoexamen constante, ¿no?
Debo decirle que ni siquiera recuerdo los libros. En este momento sé que ha habido varios libros escritos sobre todo por un escritor canadiense y otro austriaco, pero no recuerdo la diferencia entre esos libros. No los he tomado tan en serio, los he leído y les agradezco a los autores por haberme halagado en esos libros, pero lo único que puedo decir es repetir una vez más que no voy por ahí analizándolo en todo momento. Yo trabajo y mi trabajo es mi vida. Usted ha dicho en ocasiones, en diversas entrevistas que le han sido hechas para diversos medios de comunicación, algunas cosas que yo he explicado con objeto de que, hablando sobre ellas, contribuyamos quizá a dar a nuestros espectadores un retrato todavía más completo de Otto Preminger. Por ejemplo, creo recordar que usted ha dicho que prefiere expresarse visualmente en mayor medida que mediante los diálogos. Sí. Creo que el cine, las películas, es un arte visual y cuanto más pueda expresarme visualmente, mejor lo haré y lo prefiero a expresarme con palabras o con el diálogo. También ha dicho usted que lo que le interesa en una historia son las personas y quizá las ideas, mucho más que la trama de los sucesos. Sí, es así. Creo que la acción no es tan importante como los caracteres o las personalidades, que eso es algo que me interesa más que el desarrollo de la trama o de las personas en la película. Y que usted no hace una película más que si está profundamente interesado o apasionado por ella, por el tema. Sí, exactamente. También, y eso es una cosa que está bien clara, observándole a usted hoy aquí, en este programa, y viendo en la sala el factor humano, dice usted que se siente siempre joven, con la voluntad de hacer cine para los jóvenes y para los espectadores de todas las edades. Naturalmente que para gentes de todas las edades, pero los jóvenes son muy importantes para el cine, en mi opinión, porque los jóvenes son los que van a marcar el camino para los próximos filmes o películas y naturalmente no dejo de lado a los jóvenes, pienso en ellos en todo momento. Yo tengo dos hijos de 20 años y también otro de 34, estoy en contacto con ellos y por lo tanto sigo teniendo contacto con los jóvenes. Hay otra cuestión que cuando le preguntan por los géneros que más le importan, usted ha respondido: yo jamás pienso lo que voy a comer, pero una vez en la mesa me apasiona la buena cocina. Vivir es cambiar. De manera que el hombre, en este caso el hombre Preminger, es ante el cine un hombre lleno de la misma curiosidad y del mismo interés por todas las cosas y por todos los géneros en este caso. Sí, eso es cierto. Luego se ha hablado mucho de cómo prepara usted sus películas, de que realmente cuando empieza usted a ensayar con los actores tiene prácticamente en su imaginación ya escena por escena, es como si el film ya estuviese rodado dentro de usted, ¿sí? Sí, decididamente sí, es necesario. Todo director creo que tiene que hacerlo así. Y sin embargo hay directores que van a rodar apenas sin ensayar con los actores y apenas sin tener una idea de lo que va a salir. Sí, y en algunas ocasiones yo me he visto obligado a hacerlo, porque no siempre se encuentran disponibles para los ensayos los actores. También hay directores que tratan de que los actores colaboren incluso improvisando textos, es decir, añadiendo sobre el guión ya existente lo que a ellos se les ocurre sobre la marcha. ¿A usted eso no le parece que sea correcto? No, esa no es la forma que yo lo hago. Yo no dejo que los actores improvisen. Creo que el guión está terminado y una vez que está terminado el guión es preciso cumplirlo. Es igual que en el teatro. Cuando un actor actúa en un teatro no puede improvisar. Cuando tiene una obra de teatro, un clásico, no va a improvisar en Shakespeare, por ejemplo.
Usted sabe que ha habido un movimiento famoso llamado el neorrealismo que nació en Italia, donde los realizadores utilizaban a gente de la calle como protagonistas y como actores. ¿Alguna vez ha trabajado usted con actores no profesionales? I don't remember. No lo sé, no lo recuerdo, creo que no. De todos los actores que ha tenido bajo su mando, bajo su dirección, ¿usted recuerda con especial agrado a algunos de ellos? No, I don't remember. You see, that's my no me acuerdo. Ese es mi punto débil. Cuando he terminado una película intento olvidarla. Y también me acuerdo de ciertos incidentes que hayan sucedido, etcétera, etcétera. Pero a veces se produce una fusión inesperada, como una especie de comunidad, de identificación, de pensamiento entre el director y un actor, cosa que no sucede siempre, pero es un chispazo casi de identificación que se da en ocasiones. ¿Usted no recuerda alguna vez en que con un hombre o una mujer, actor o actriz, se haya producido esa comunicación tan... No, siempre ha habido una excelente comunicación entre mis actores y yo, y nunca he tenido dificultades con ellos. Pero cuando usted habla de una fusión completa, en mi opinión, eso es ir demasiado lejos. Los realizadores que a usted más le han gustado de su generación, ¿cuáles son? Eso es muy difícil decir. Me gustan muchos directores. Ahora me pone usted en un punto difícil, en un momento difícil porque no lo recuerdo. Usted en los años 50 y 60 abrió una serie de puertas que luego y de caminos han sido seguidos por otros realizadores cinematográficos. Pero en alguno de ellos ha encontrado algún parecido, algo que esté más o menos cerca de su propia personalidad. No. I don't think, when I say no, cuando digo no, that is not what I'm looking for. Es que eso no es lo que estoy buscando. I look at the film, I either like the film, yo miro la película like the film, y o me gusta o no me gusta. Pero no busco similaridades o parecidos entre el director y yo. Naturalmente que habrá cosas parecidas, pero yo no las busco necesariamente, no me interesan. ¿Qué le parecen los caminos que está apuntando el cine hoy? ¿El cine de hoy es mejor? Eso nuevamente, eso es algo que no puedo, sobre lo que no puedo generalizar, porque no puedo decirle en qué dirección va el cine. Algunas veces, como he dicho antes, veo películas que me gustan y otras veces veo películas que no me gustan. Pero no puedo decir a dónde va la película o el cine. No creo que nadie pueda decirlo. Vamos a hablar de su filmografía. Vamos a recordar que las primeras películas hemos citado antes Die Grosse Liebe, rodada en Viena. Hay luego 4 primeros films de los años 36, 37, 42 y 44, así como Kidnapped, que usted empezó pero que fue terminada por otro realizador. Y realmente diríamos que la verdadera historia de Preminger empieza el 44 con Laura, que había empezado a rodar Robert Mamoulian, de manera que ahí le pasó a Mamoulian lo mismo que le había pasado a usted con Kidnapped, que... Mamoulian. Eso es Mamoulian. Yeah, he started it twice. Sí, él la empezó 2 veces. Yo no me encontraba en muy buenas relaciones con el señor Zanuck, que era el jefe del estudio, y él había dicho que yo no dirigiría mientras él se encontrase allí. Entonces, él firmó el contrato con el señor Mamoulian para que lo filmase la película, y después de empezarla él, el señor Zanuck no se encontraba en Hollywood, sino en Nueva York, y su ayudante le envió la película porque su ayudante pensaba que lo que había hecho Mamoulian no era bueno. Y entonces Zanuck lo malentendió y dijo: no deje que Preminger ponga los pies allí y que lo haga Mamoulian. Mamoulian no sabía qué había hecho mal, volvió a hacer la misma película, y Zanuck, después de haber visto las escenas de la película, me volvió a llamar y me dijo: es mejor que empiece usted a dirigir el lunes. Y yo empecé nuevamente a dirigir la película desde el principio, que es la razón por la que yo por último tuve este gran éxito.
Eso es realmente espléndido como experiencia, es decir, para usted fue un nuevo espaldarazo, una nueva oportunidad, el reconocimiento de su talento, y luego la película fue un exitazo, de manera que, ¿qué sintió usted cuando vio que Laura tenía ese éxito en todas partes? Estaba muy contento, naturalmente. ¿Qué podía haber pensado? Yo me encontraría feliz con cualquier película que tuviese éxito. Esa película fue con Janet Tierney y Dana Andrews. Viene luego en el año 45 La Zarina. Dana Andrews y Jean Tierney. Sí, Dana Andrews y Janet Tierney, sí, eran los principales actores. Dana Andrews. Sí, Dana Andrews. Sí. En el año 45, una película que aquí se llamó La Zarina, con Tallulah Bankhead y Anna Baxter y Charles Coburn. Les voy a contar una historia muy interesante, precisamente que se refiere a eso. En aquella ocasión yo me encontraba en América, pero tenía dificultades para poder hacer que mis padres viniesen a Estados Unidos, porque era difícil conseguir pasaportes y visados. Un día recibí una llamada y me dijeron que fuese a la oficina de visados y me dijeron que habían sido aprobados los visados debido a la intervención de un famoso senador de los Estados Unidos que lo hizo siquiera sin decírmelo. Esta actriz fue a su padre, que era senador, y lo hizo por mí, que era una mujer extraordinaria verdaderamente en hacer este favor. Bien, ahí luego el famoso Forever Ámbar, por siempre Ámbar o Ambiciosa, como se llamó aquí. Después, en el año 47, está Daisy Kenyon, me parece que es con Jan Crawford y Henry Fonda. Daisy Kenyon. Sí, Daisy Kenyon y John Crawford, sí. También ella era una extraordinaria actriz y era extraordinario trabajar con ella. En el 49 hemos encontrado una versión de El abanico de Lady Windermere con Jean Crane y Madeleine Carroll y George Sanders. Yes. Sí, sí. Lady Windermere's fan. Sí, El abanico de Lady Windermere. Luego está Vorágine con José Ferrer y Janet Tierney. En el 50, Al borde del peligro, donde se repiten Dana Andrews y Janet Tierney. En el 51, Cartas envenenadas. Angel Face con Robert Mitchum y Gene Simmons. Luego hay otra película extraordinaria, el año 54, que fue Río sin retorno, en que dirige usted a Robert Mitchum y a Marilyn Monroe. Era una película en la que ya empezó el cinemascope, me parece, y en la que usted ayuda al lanzamiento, por así decirlo, de Marilyn, que estaba en un momento de desarrollo espectacular. She was a very, very nice woman. Sí, era una mujer muy agradable, extraordinaria. No era la mejor actriz del mundo, pero una mujer maravillosa y lo intentaba todo. Después hice Carmen Jones. Sí. Con Dorothy Dandridge y Harry Belafonte. Y le sigue El hombre del brazo de oro, con Frank Sinatra, Elinor Parker y Kim Novak. Luego Juana de Arco con Jan Siever y Richard Widmar. Más tarde Bonjour Tristesse, la famosa novela de la Sagan. Sí, con Gene Sieberg. Con Gene Sieberg y David Niven. En el 58 Porgy and Bess, con Sammy Davis Jr. acompañando a Sidney Poitier y Dorothy Dandridge. En el 59 Anatomía de un asesinato con James Stewart. En el 60 Éxodo, que fue otra de sus películas extraordinarias y de gran taquilla en el mundo. Esa la hizo usted en Israel, me parece, ¿no? Éxodo was made in Israel. Sí, filmamos Éxodo en Israel. Sí, era sobre Israel. He procurado siempre hacer las películas en los sitios donde se produce la acción. En los propios escenarios. Y esas experiencias... Sí, en el mismo lugar, exactamente donde sucede. Esas experiencias de rodar in situ
¿Han planteado más problemas o han resultado naturalmente mucho más, han hecho más fácil la película? Naturalmente que es más difícil cuando se va a otro sitio. Cuando se trabaja en un estudio es todo muy fácil porque todo está preparado. Y si se trabaja naturalmente en los sitios, en la localidad donde se produjeron los hechos, es mucho más fácil conseguir la cooperación de las personas que viven allí. Se necesita la cooperación de las personas propietarias de algunos de estos lugares. Es todo más difícil, pero a mí me gusta. La dificultad para mí es casi una ayuda, porque a mí me gusta. ¿Le resultó una película especialmente difícil, Éxodo? ¿Compleja? Sí, eso no lo puedo recordar, no puedo recordar estas cosas. Sí, era compleja y grande. Ahora, cuando se hace una cosa siempre todo es difícil. Después de todo es difícil estar sentado aquí contestando a sus preguntas. Estuvo usted ahí con Paul Newman en ese film. En el 62 vino Tempestad sobre Washington con Frank Ton, Henry Fonda, Walter Pidgeon, Charles Laughton, etcétera. En el 63 El Cardenal. Sí, se trató de una película de mucho éxito, la de Tempestad sobre Washington, y también El Cardenal. El Cardenal también fue otra gran película. Le sigue luego en el 65 Primera Victoria con John Wayne, otro personaje legendario, con Kirk Douglas también. Luego El rapto de Bunny Lake con Carol Lindley y Laurence Olivier. En el 67 La noche deseada con Michael Caine y Jane Fonda. En el 68 Skidoo con Jackie Gleason. En el 70 Dime que me amas, Juni Moon con Liza Minnelli y Robert Moore. En el 71 Extraña amistad con Diane Cannon y Jennifer O'Neill. En el 75 Rosebud, Desafío al mundo con Peter O'Toole. Y en el 79 El factor humano con John Gielgud, Robert Morley y otros grandes actores. Yo quisiera que habláramos un poco de esta película, su última película, que es la que los españoles pueden ver ahora. Sí, ciertamente. ¿Cómo se interesó usted por ella? ¿A través de la lectura de la novela? Sí, leí la novela, me interesó. Y como sabe, el autor de la novela es un amigo mío. Y entonces empecé a trabajar sobre el guión, es así de sencillo. ¿Trabajó con él también para el guión? No, Graham Greene no ha trabajado sobre el guión, es otro autor. Me olvido del autor del guión, debe estar en algún lugar. Y la película ha sido consultada en algunos de sus aspectos con el autor de la novela. ¿O es una versión? No he consultado con él, pero le he mostrado la película una vez terminada y a él le gustó mucho. La película sin duda es una espléndida traducción a imágenes de la novela. Pienso yo que es una película absolutamente joven del maestro Preminger. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se ve que usted a los 70 y pocos años sigue teniendo la misma lucidez, el mismo talento que ha demostrado en toda su vida de cineasta anterior. Espere usted a llegar a los 70 y verá usted cómo ve las cosas mucho más claras también. La película ha tardado mucho tiempo en realizarla. ¿Qué puede usted contarnos acerca de cómo se ha realizado? Eso no lo recuerdo. Debe usted excusarme, pero estas cosas, estos detalles no los recuerdo. Una vez que termino la película, la gente la ve, a la gente le gusta. Y he venido aquí, de hecho, porque se va a pasar la película y también en Inglaterra, como homenaje a Otto Preminger, en un homenaje y se va a mostrar la película en ese homenaje. Esta creo que es la primera vez que viene usted a España. Sí, es la primera vez en España. No he visto gran cosa porque solamente llegué ayer. Y espero que pueda ver mucho más. Voy a ir a ver Toledo. No, Toledo no. Voy a Barcelona. Y mañana voy a Sevilla. A Sevilla y Barcelona. Y después volveré aquí nuevamente a Madrid. Y espero que cuando vuelva aquí vea más Madrid, porque salgo mañana.
¿Ha tenido usted algunos amigos españoles a lo largo de su vida cinematográfica? No, ninguno. ¿Y tiene usted alguna idea preconcebida de lo que es España o tampoco? No, preconception, no. Alguna idea preconcebida, no, pero tengo muchas ganas de verlo. Me gusta ver un país nuevo, especialmente ver España. En el factor humano nos encontramos con esa teoría de que hablábamos antes de sus películas, de que es la lucha de un individuo contra una institución, pero también pienso yo que es sobre todo un retrato de la soledad del hombre, de la tremenda incomunicación del hombre, que si en un hombre normal y corriente es grande... Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Lo ha observado usted muy certeramente, estoy de acuerdo con usted. Esa soledad en un agente secreto es mayor y en un agente doble ya es, en fin, el sumum de la soledad, ¿no? Porque no puede hablar ni con su propia esposa ni confiarle sus preocupaciones. Sí, exactamente. Exacto. Se trata de un problema tremendo. Hay una cosa de la que se habla mucho cuando se refieren los críticos al estilo de Preminger, que es su manera o su modo de presentar casi siempre con un encuadre sostenido a todos los personajes en acción, utilizando poco eso que se ha dado en llamar el montaje cinematográfico, el corte de plano contra plano, etcétera. ¿Usted tiene realmente una teoría sobre cómo debe de ser el ritmo en una película? ¿Cómo debe fluir? No. Yo no trabajo de esa forma, como he dicho antes. Yo hago una película y la hago de acuerdo con la forma en que yo la siento y con la forma en que siento que debe hacerse esa película. No pienso en el ritmo ni en el estilo. Una vez que la película está terminada, dejo que otras personas la critiquen el ritmo, el estilo y que escriban sobre ello. Y que aplaudan la película y que vayan al cine y que los llenen y que sigan alimentando el mito Preminger. Querido maestro, le agradecemos muchísimo su presencia aquí hoy en este programa. Creo que para todos los españoles habrá sido una ocasión excepcional de estar una hora con usted y de conocerle un poco más después de haber admirado y celebrado todas sus películas, y seguimos esperando de su juventud muchos filmes más en lo futuro. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.